Ya. Bueno, la tabla periódica uno, ¿no? Vamos a hacer la parte uno porque es bien amplio hablar de tabla periódica. Es conocer más que todo, ¿no? Algunos antecedentes y alternativas creadas en la construcción del sistema periódico, ¿no? ¿Sí? La idea es que para poder llegar eh, la- para llegar justamente al entendimiento de lo que ahora hemos visto, ¿no? Estamos justamente esperando nada más ni nada menos, eh, nada más ni nada menos la evolución que tiene en la tabla periódica. Uno de los más atrayentes historias, relatos, ¿no? Es lo más importante. Lo que se dice acá de Dmitri Mendeleev fue uno de los más grandes, se le puede decir, y los que iniciaron, ¿no? El estudio de los elementos químicos, ¿no? Hablando un poquito de Dmitri Ivanovich Mendeleev, nacido en Tolfo, ¿no? Actual de Rusia, en 1834 y murió en San Petersburgo en 1907. Tolfo queda en Siberia, ¿ok? Bueno, su familia era bien numerosa, era el menor de 17 hermanos. ¿Cuántos hermanos tuvo? 17 hermanos, ¿no? Y fue el último, fue el 17º hermano. Se vio obligado a emigrar de Siberia a Rusia a causa de la ceguera del padre y la pérdida del negocio familiar a raíz de un incendio. Su origen siberiano, ¿no? Le cerró las puertas de las universidades de Moscú y San Petersburgo, ¿no? Por lo que se formó en el Instituto Pedagógico de esta última ciudad, ¿no? Más tarde se trasladó a Alemania para ampliar estudios en Heidelberg, ¿no? Donde conoció a los químicos más destacados de la época. A su regreso a Rusia fue nombrado profesor del Instituto Tecnológico de San Petersburgo, ¿no? En el año 1864 y profesor de la universidad. Bueno, estuvo a cargo, ¿no? Más o menos en ese año y se vio forzado a abandonar en el año 1890 por motivos políticos, ¿no? Se le concedió la dirección de la Oficina de Pesos y Medidas, ¿no? ¿Sí? Eso era más o menos decir, a ver, de que ahora están viendo, bueno, ahora hay municipalidades que ven eso, ¿no? ¿Sí? Ese tiempo era a nivel nacional y él estuvo a cargo, ¿no? De la Oficina de Pesos y Medidas. Creo que ahí nació una gran afición, ¿no? Por hacer algo por su patria, ¿no? En el año 1893. Entre sus trabajos destacan los estudios acerca de la expansión térmica en los líquidos, que eran todavía no tan conocidos, el descubrimiento del punto crítico, que hasta ahora se utiliza, ¿no? ¿Sí? El estudio de la radiación de los gases reales, ¿no? Respecto del enunciado de la ley de Bailey-Mariotte. Acuérdate que Bailey-Mariotte en el siglo XVII había puesto una ley, ¿no? Sobre los gases a temperatura constante, isotérmico, ¿no? Entonces, Mendeleev, bueno, habló del gas real, porque lo que hablaba hoy el gas ideal. Y una formulación más exacta de la ecuación de estado, ¿no? Del estado gaseoso. En el campo práctico destacan las grandes contribuciones de las industrias de la sosa, bueno, conocido como soda cáustica, y el petróleo de Rusia, ¿no? ¿Sí? O sea que el petróleo de Rusia era complicado porque era congelado prácticamente, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo extraerlo? Como lo hacían, por ejemplo, en la parte de Norteamérica o lo hacían los asiáticos, ¿no? Sí, los árabes, ¿no? ¿Cómo hacer? Entonces él encontró un mecanismo para poder extraer petróleo de Rusia, ¿no? ¿Sí? Con todo, su principal logro investigar fue el establecimiento del llamado sistema periódico de los elementos químicos, ¿no? O tabla periódica, ¿no? Fue el que hizo la primera tabla periódica, ¿no? Gracias al cual culminó una clasificación definitiva de los citados elementos en el año de 1869.
y abrió paso a grandes avances experimentales, ¿no? Por la química en el siglo XX. ¿Ya? Mira, la idea de lo que ahora tenemos en el siglo XX y XXI gracias a la idea de Dmitri Mendeleev. Aunque su sistema de clasificación no era el primero que se basaba en la propiedad de los elementos químicos, ¿no? Como su valencia, incorporaba notables mejoras como la combinación de los pesos atómicos y las semejanzas entre ellos. El hecho de reservar espacios en blanco correspondientes a los elementos aún no descubiertos, como el aluminio o galio, ¿no? Descubierto por un hindú, ¿no? El famoso Vaibhavan en el año 1875. O el boro o escandio ahora, ¿no? Descubierto por Nilsson, 1879, el inglés, ¿no? Y el silicio o germania, ¿no? O germano, ¿no? Como quieran llamarle, ¿sí? O germanio, ¿no? Más conocido en castellano, ¿no? Descubierto por Winkler, un alemán, ¿no? 1886. Mendeleev demostró en controversia con químicos de la talla de Charleston, ¿no? Newlands y Rottenmeier, que las propiedades de los elementos químicos son función periódica de sus pesos atómicos. Dio a conocer la primera versión de dicha clasificación en marzo de 1879 y publicó la que sería la definitiva a comienzos del año 1871, pues cambió 3 veces su tabla periódica, ¿no? ¿Sí? Y la definitiva fue en el año 1871, ya incorporando 3 elementos más. Inicialmente eran 63 elementos, luego 66. Mediante la clasificación de los elementos químicos conocidos en su época, en función a sus pesos atómicos crecientes, consiguió que aquellos elementos de comportamiento químico similar estuvieran situados en la misma columna vertical, formando un grupo, ¿no? O sea que él se adelanta a la época y habla de familias químicas, ¿no? Además, en este sistema periódico hay menos de 10 elementos que ocupan una misma línea horizontal de la tabla, a la que se le llamaba periodo, ¿no? ¿Sí? Que ya un antecesor a él ya le había hablado, y ahorita vamos a hablar de eso. Tal como se evidencia más adelante, su tabla se basa en propiedades más profundas de la estructura atómica en la materia, ya que las propiedades químicas de los elementos vienen determinados por electrones de sus capas externas. ¿Ok? Convencidos de la validez de su clasificación y al fin de lograr que algunos elementos encontrasen, ¿no? acomodo adecuado en la tabla de Mendeleev, alteró, ¿no? el valor de su peso atómico considerado correcto hasta entonces. Modificaciones que en la experimentación confirmó con posterioridad, ¿no? Con este mismo patrón predijo la existencia de una serie de elementos desconocidos en su época, ¿no? A lo que ocasionó lugares concretos en la tabla pocos años después, en el año 1894, ¿no? Con el descubrimiento de los gases nobles, pues el neón, el criptón, etc. En la atmósfera, efectuado por el químico británico William Ramsay, ¿no? Esa es la fecha donde nació. Hay un pequeño error ahí, es 1852-1916, ¿ya? Se corrijan, ¿ya? En 1916, ¿no? 1816. 1916, el año que falleció. Falleció justamente en la Primera Guerra Mundial. Ya. La tabla de Mendeleev experimentó la última ampliación en una columna, tras lo cual quedó definitivamente establecida. Ay, chévere. Esa última columna, bueno, eran de los gases nobles, ¿no? ¿Cómo empezó todo esto, profe? Acá está bonito, ¿eh? Vamos a hablar de Dobereiner, cómo empezó, de Newlands, obviamente de Charleston, ¿no? La clasificación de Mendeleev. No, este acá ustedes lo van a llenar. ¿Cómo, profe, lo vamos a llenar, profe? Si no sé nada, dice, ¿no? Vamos a continuación a ver un videito. A ver, y ojalá que estén ya todos juntos acá. A ver, vamos a ver. Estamos en el libro, en esta parte, donde la clasificación periódica empezó prácticamente a través de una historia, ¿no? Una historia muy bonita. Voy a hacer una pausita. Reanudando la grabación. En el mundo existen muchos elementos, y cada uno de ellos está clasificado en la famosa tabla periódica, pero de seguro no sabes lo difícil que fue llevarla a tu papelería más cercana. Es por eso que hoy te presentamos la historia de la tabla periódica.
Hace algunos cientos de años, en 1669 para ser más precisos, Heisenberg, un alquimista muy entusiasmado, descubrió el fósforo, sin darse cuenta de que había descubierto un elemento químico. Lo llamó fuego frío, nombre bastante curioso para algo que viene de la orina. Nuevos descubrimientos se realizaron con el tiempo, y la necesidad de ordenar los elementos de forma efectiva comenzaba a ser un problema. Dalton propuso un sistema de símbolos para determinar los elementos, mientras que Berzelius mejoró e implementó la idea de Dalton haciendo la lógica más comprensible. Sin embargo, todo empezó a tomar lugar en 1817, cuando un científico llamado Johann Dobegeiner hizo observaciones específicas sobre el peso atómico del estroncio, el calcio y el bario. Además, en el año de 1829, propuso que en la naturaleza existían triadas de elementos de forma, que el central tenía propiedades que eran un promedio de los otros dos miembros, dando forma a la famosa ley de las triadas. Para 1862, Saint-Contreaux propuso una clasificación periódica de los elementos en forma de elipse que llamó caracol telúrico, que consistía en un cilindro donde fueron colocados los elementos en función creciente de sus pesos atómicos, de tal manera que la generatriz intercepte a los elementos de propiedades semejantes. Pero Newlands no se quedó atrás, ya que en 1864 publicó su versión de la tabla periódica y propuso la ley de las octavas. Esta ley establecía que un elemento dado presentaría unas propiedades análogas al octavo elemento siguiendo la tabla, como una partitura, en un pentagrama. Meyer, por su parte, construyó una tabla extendida en 1869 que competía directamente con Mendeleev, el cual dio un salto enorme en la tabla periódica. Él decía ante la comunidad científica: Sí, claro, mi tabla ordenó los 63 elementos conocidos. Fueron clasificados en orden creciente en su peso atómico, en series y en grupos. También asigné las valencias y muchos rasgos que diferenciaban a los elementos entre sus grupos. La tabla de Mendeleev permitió tener una visión general de las clasificaciones de los elementos, al grado de predecir futuros descubrimientos. Sin embargo, aún faltaban muchos detalles que pulir. Los trabajos de Lord Rayleigh y William Ramsay entre 1895 y 1898 permitieron identificar los gases nobles y organizarlos. En los últimos pasos para llegar a la tabla periódica que tenemos hoy en día se encontraba Moseley, en 1913. Demostró que los registros de la emisión de rayos X de los átomos puede ordenarse en forma sucesiva y dedujo que existe un orden numérico en el que pueden ser colocados los elementos con base en ello, en lugar de seguir el de los pesos atómicos utilizado por Mendeleev. Finalmente, Alfred Werner, profesor de química en Zúrich, recibió el Nobel por su trabajo sobre la teoría de coordinación de los compuestos complejos. Dio una forma diferente a la tabla periódica, solo con la ayuda de comparaciones y analogías entre las propiedades. La forma se asemeja a la tabla larga que manejamos hoy en día. Y eso es todo. Varios cientos de años, muchas mentes, y tú ya puedes ir a comprar tu tabla periódica a la papelería. Muchas gracias. Como pueden, de lo que se trata, ¿no? Bueno, ya son 8 alumnos que están presentes, ¿no? ¿De qué se trata, profe? Lo que usted ha mencionado hace un momento, ¿no? Hace un momento. A ver, vamos otra vez a compartir el material. A ver, acá nos quedamos. Justamente en el video, ¿no? Se habla claramente de el famoso, bueno, nosotros nos pronunciamos como Dobereiner, ¿no? ¿Sí? La pronunciación correcta es, como acá es diálisis, ¿no? Es Dobereiner, ¿no? ¿Sí? Es casi parecido, ¿no? Así que nuestra pronunciación es un poco más lineal, ¿no? Dobereiner, ¿no? Es justamente un alemán que se basó el estudio de los elementos químicos
en función creciente del peso atómico. Acá hay que escribir acá en la línea en blanco. ¿Qué vamos a escribir acá? A ver, vamos a poner en el chat mejor para que ustedes lo escriban, ¿ya? En el primer puntito, ahí listo, su lapicero, o sea, ahí, listo, a ver todos. En el primer puntito, vamos a ir ordenar los elementos, ahí está, elementos en función creciente a su peso atómico. Ya, ese sería el primer puntito. A ver, escriban eso, ¿ya? Está en el chat del Zoom. ¿Listos? Ahí está. Ahí está. En el segundo punto, ¿no? Que está acá, ya, ¿cómo ordenó esos elementos químicos, cómo se llama? Dobereiner, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo lo ordenó, profe? ¿No? Dobereiner, no sé, lo pronuncia, ¿no? Ya. Ordenó los elementos de función presentes de peso atómico tomados, ¿no? Vamos por acá, el segundo punto, tomados de 3 en 3, ¿no? De 3 en 3, denominados triadas. La famosa ley de las triadas, ¿no? ¿Sí? Le ponen paréntesis, ley de las triadas. Ese sería el segundo punto, ¿no? Está rayita, ¿no? Tomado de 3 en 3, denominados triadas, la ley de las triadas. Ahí está, ejemplo, dice acá, ¿no? Sea la tríada A, B, C, dice acá, ¿no? Sí, A, B, C. Propiedades similares, ¿no? Sí, aumenta según la masa atómica. Bueno, ahora se llama masa atómica, ¿no? Pero en esa época la introducción de Dobereiner era de peso atómico inicialmente, ¿no? Inclusive llegó hasta el siglo XX esa denominación. Masa atómica ahorita es la actual, ¿no? Ya no se llama peso, sino masa. ¿Qué se cumple? A ver, B, ¿qué es? El elemento central, ¿no? Sí, B es el elemento central. A y C son los elementos extremos de esa tríada. Se cumple que la masa atómica de B, que es el centro, es igual a la suma de los dos. O sea, es un promedio aritmético. En el chat, para que puedan completar esta formulita. Sería la, bueno, ahora sí, masa atómica de A, ¿no? Más, ahí de un más, ¿no? Sí, masa atómica, ¿no? De B, ahí está. Sí, esa es la parte de arriba, dividido entre 2. Así sería la formulita, ¿no? Sí. Arriba pon masa atómica de A, acá masa atómica de B sobre 2. Esta es una sola raya. Acá ya con tu reglita arregla el libro, ¿no? Sí, una sola raíz, decía. Todo eso es una sola. Ya, en el numerador, en la suma de las dos masas atómicas de los extremos. Acá hay un error, disculpa. Es masa atómica, disculpa, por hacerlo rápido. Masa atómica de A más masa atómica de C, del extremo, pues, entre dos, ¿ya? Ya, esta es la corrección. Ya, la primera no, ¿ya? La caga. Masa atómica de A más masa atómica de C sobre 2. Los extremos. A más C sobre 2. ¿Ya? ¿Está ahí? Acá está el ejemplito, ve que abajo dice ejemplo, ¿no? Ahí está litio 7, sodio X y potasio 39. ¿Cómo sale el valor de X? Fácil. Ahí dice masa atómica de sodio. ¿A qué es igual? Ya tú sumas
7, que es el extremo, el otro extremo es 39, ¿no? Y lo divides entre 2. Vamos a poner mejor paréntesis. Ahí está, 7 más 39 entre 2. ¿Y cuánto sale eso? ¿Cuánto sale eso? A ver, esperando, va a ser igual a 7 más 39, 46. Entre 2, 23. Ya, ahí está. Esta es la operación. De acá el ejemplo del litio, ¿no? ¿Sí? ¿Está ahí? Está. Ya. De este ejemplito es la operación 7 más 39 sobre 2. De ahí sale 7 más 39, 46. Entre 2, 23. Saldría la masa atómica del sodio, ¿no? De la forma como de utilizarlo, ¿no? La famosa ley de 3. Sencillo, ¿no? La ley de las triadas de Doberein. ¿Ok? Chévere. Uh-huh. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Alguna pregunta? Ya, ¿qué es lo que falta acá? Mira, si se dan cuenta que Newlands, a diferencia de ORN, se encontró más elementos químicos y no tenían cabida justamente en la tríada de Dobereiner. Newlands se dio cuenta de algo muy interesante, ¿no? Que estaba dado justamente, a ver, vamos a colocar acá abajo, en el chat, a ver, escriban a él, en el primer puntito, ¿no? Vamos a poner acá, ordena a los elementos en función creciente a su peso atómico, ¿no? Atómico. Ahí está, ¿no? Ahí está. O sea, hasta ahí igual a lo que hizo Doberein. En el segundo punto, ¿no? En el segundo punto, tomados de grupos, no, de 7 en 7, vamos acá. De 7 en 7, tomados los elementos de 7 en 7, tomados los elementos de 7 en 7, ¿ok? Formando periodos. Así, hijo, ¿no? Hileras, ¿no? Hilera primero. O periodos. Ya está. Tomamos los elementos de 7 en 7 formando hileras o periodos. Así le llamamos, ¿no? En el segundo puntito que esté en blanco, ¿no? Además, el octavo elemento repite las propiedades del primero, ¿no? Por eso llamémosle las octavas, ¿no? ¿Sí? Y eso era el grupo, ¿no? Que años más tarde Mendeleev lo indicó. Iniciador de la idea de la periodicidad, ¿no? Sí, ahí está, él inició, ¿no? O sea, cada uno aportó algo, ¿no? El peso atómico lo introdujo por medio de Dobereiner, Newlands, el concepto de periodo, ¿no? ¿Sí? ¿Ven? Este, el primer punto ya sé que escribir, en el segundo punto también, ¿ya? 1, 2, 3. ¿Qué es el helicoide de Charles-Tolstoy? ¿En qué estaba basado, no? ¿Sí o no? Bueno, él construyó, ¿no? Este tipo de hélice. Esa hélice era de papel, por si acaso, ¿sí? En lo que estaban ordenados por pesos atómicos, ¿no? ¿Sí? A ver, acá, ¿qué vamos a poner en el primer puntito? A ver, vamos a poner en el chat. El primer puntito se coloca así, ¿no? Estaban ordenados en forma creciente a su peso atómico. A su peso atómico en forma de hélice. Están viendo ustedes ahí, ¿no? Ya está. Ese sería el primer puntito. Ya está ahí. En el segundo puntito que ven ustedes ahí, ¿no? ¿Cómo, profe? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿No? Se encontraba en puntos correspondientes separados, ¿no? Unas 16 unidades, ¿no? ¿Sí? En el segundo punto, y ahí están viendo, ¿no? ¿Sí?
los elementos, ¿no? Que similares, los elementos con propiedades similares, ya estaban en una misma generatriz, ¿no? Generatriz. O sea, la línea, ¿no? La línea, ¿no? La misma generatriz es de línea. Ya, línea. Ese sería el segundo puntito, ¿no? Sí. O sea, los elementos, me faltó la E, ¿no? Ya, bueno, te creí, ya, los elementos que están acá, lo que estaba en la línea, que es la generatriz, tenían propiedades similares. Eso es lo que se le conoce. Ahí también se le llamó caracol telúrico, modelo helicoidal, porque era de menos a más, ¿no? O sea, de menor masa atómica a mayor masa atómica, ¿no? Sí. Pero fue un inicio muy interesante, ¿no? Sí. Ahí está. Entonces, ahí tienen ustedes qué es lo que van a escribir en esos puntitos, ¿ya? Sí. Chévere. El primer puntito de la clasificación de Mendeleev y Meyer. A ver, en el chat, ¿ya? Mendeleev, ahí está, Mendeleev y Meyer ordenaron en función creciente a su peso atómico, a los elementos químicos. Esa sería la coincidencia de los dos, ¿no? Ordenaron, ¿no?, los elementos químicos en función justamente a su peso atómico. Ese sería el primer puntito, ahí está. Los dos coincidieron en eso. Ya, ahora, ¿cuántos elementos tenía la tabla de cada uno de ellos? Bueno, Mendeleev lo propone primero, ¿no? O sea, le gana por poste de mano a Meyer, ¿no? Que se demoró un poco más. Allá, profe, ya, chévere, chévere. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, vamos a ver. Vamos a colocar acá Mendeleev. La tabla, mejor poner. La tabla de Mendeleev contenía 63 elementos. O sea, en su inicio, ¿no? Y la tabla de Meyer solo 54 elementos. Elementos. Ya, esa sería la diferencia, ¿ve? La coincidencia es que los dos lo ordenaron en función creciente a su peso atómico. Claro, y propiedades físicas y químicas también, pero más le dieron importancia a Mendeleev, ya que su propiedad física era más completa. En el Meyer, más que todo, fue por otras características, también por sus propiedades físicas, bueno, especialmente, ¿no?, por su volumen atómico, ¿no? ¿Sí? En cambio, Mendeleev fue más completo, ¿no? ¿Sí? Ese sería el segundo puntito, ¿ya? El tercer puntito, ¿no? Que ahí cambia la idea, ¿no? Sería de esta manera, ¿no? La tabla de Mendeleev estaba formado por periodos y grupos, ¿ve? Por primera vez, Mendeleev habló periodos, ¿no? Recogiendo la idea de Newlands, y grupos, que fue su gran aporte, ¿no? ¿Sí? Y grupos. Ese sería el tercer puntito. ¿Ya? En cambio, Meyer no habló nada de eso. Esta es la diferencia, ¿no? Y el cuarto puntito es la tabla de Mendeleev se basaba en las propiedades. Y acá tuvo propiedades físicas
¿no? Físicas y químicas de cada elemento. Mientras la tabla de Meyer solo en las propiedades físicas. Ya nada más con ese puntito último, ¿eh? Este cuarto puntito que es un poco más largo, ¿no? La tabla de Mendeleev, falta acá una I, ¿no? Mendeleev, una E, disculpa. Se basa en la propiedad física y química de cada elemento, mientras la tabla de Mendeleev solo en las propiedades físicas. ¿De ahí? Ya está ya. Listo, listo, acá listo. Ahí están los 4 puntos, ¿no? Ok. Voy a tomar nota, acción. A ver, primero, fue propuesta por Dmitri Mendeleev, que fue su gran aporte, ¿no? Cosa que eso no lo hizo Meyer, ¿no? Ahí está. En el primer puntito de la primera ley periódica fue propuesta por Dmitri Mendeleev. El segundo puntito estaba basado en el peso atómico creciente. Ahí está. En el segundo puntito, ahí está, el segundo puntito, ¿no? Estaba basado en el peso atómico creciente. Chévere. Ya, en el tercer puntito, pues fue propuesto por Mendeleev, está basado en el peso atómico creciente. ¿Qué decía la ley periódica, ¿no? De los elementos. A ver, mejor ya el tercer y cuarto puntito de una vez, ¿no? Decía, ¿no? Mendeleev, voy a poner comillas, decía, los elementos químicos están ordenados en función, esta palabra es periódica creciente, a su peso atómico. Su peso atómico y sus propiedades físicas y químicas. Ahí está. Ya, para que agarren ya los 2 puntitos, ¿ya? ¿Sí? Están los 2 puntitos. Está. De aquí hasta acá, que alcancen. ¿Sí? Está. Ya, o sea, un tercer puntito, de acá bórralo si quieres, ¿no? Todo corrido, ¿ya? Los elementos químicos están ordenados en función periódica creciente, sus pesos atómicos y sus propiedades físicas y químicas. Eso lo dijo Mendeleev. Buenazo, ¿sí o no? Nada que hacer. ¿Cuáles son las ventajas, profe? A ver, me está siguiendo escribiendo acá abajo. Ahí está. Justo lo que le iba a mencionar. Ya no hago nada, ya. Sí, se lo bueno. Esta es la tabla periódica corta, ¿no? Donde la ventaja era que se puede describir, tener algo, ¿no? Visible donde están ubicados los elementos químicos, cosa que sus antecesores no hicieron eso, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, la idea es algo básico, que los elementos que se forman una línea, están los periodos, ¿sí? Horizontales, y las verticales, ¿no? Le llamó grupo. Y él le pone nombre a esos grupos, familias. El primer grupo que está acá le llamó alcalinos, inicialmente, ¿no? ¿Sí? Alcalinos, ¿por qué? Bueno, que significaba en ruso, alcalí significa muy reactivo, que reacciona con facilidad. Otro detalle, le puso ECA a algunos elementos, que significa después de o debajo de, ¿no? ¿Sí? Ahí está.
después del aluminio, el ECA aluminio, ¿no? ¿Okay? Y después él predijo estos elementos, ¿ah? El ECA silicio, después del silicio, ¿está? ¿No? Y predijo esos elementos cuando se descubrió y se colocó acá. Claro, él no le puso el nombre, pero dijo sus propiedades físicas y químicas. Una de las desventajas que tuvo esa tabla periódica, vamos a colocar acá una desventaja. A ver, en el chat, vamos al chat. El primer punto, la primera desventaja que tuvo esto, no tenía una ubicación fija el hidrógeno. No tenía una ubicación fija el hidrógeno. Ese es el primer punto, ¿no? A veces lo colocaba acá y ya depende de las necesidades, ¿no? En el segundo punto, existía grupo de elementos que no tenían propiedades comunes. Ese es otro, ¿no? Otro puntito, no todos los elementos químicos cumplían la periodicidad. Tercer punto. En el cuarto punto, bueno, podemos decir cuando se descubrieron, ya, cuarto y quinto punto, ya, cuando se descubrieron más elementos químicos, no tenían cabida en la tabla periódica de Mendeleev. Ese fue un gran problema, ¿no? ¿Sí? Ese fue un gran problema, ¿no? Pero eso ya fue en el siglo XX, ya, ¿no? Ya, porque ya tenía años, ya la tabla de Mendeleev, ¿no? Tenía más de 30 años. Bueno, en el año 1900 eran 31 años que había pasado, pues, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, la idea básica era que se encontró, ¿no? Más elementos químicos que no cumplían lo que decía eso, ¿no? No sabía dónde colocarlo, ¿no? Y ya fue eso en el siglo XX, una gran discusión. Yo creo que de ahí vino la idea de la clasificación moderna, ¿no? Y justamente la clasificación moderna nace en el año 1913, un año antes que estalle la Primera Guerra Mundial, ¿no? Vamos a colocar acá para terminar esta partecita, nos faltan 5 minutos, a ver, ya. A ver, rapidito nomás. En el año 1913, ¿qué sucedió, profesor? ¿Qué sucede? A ver, de frente. Por acá. Bueno, ya está escrito, ¿no? 1913. Voy a escribirlo, 1913. ¿No? Henry Moseley descubre que experimentalmente que los elementos están en función creciente a su carga nuclear, que posteriormente se llamó número atómico. Esa sería la idea, ¿no? Uh-huh.
Ya, en la ley periódica actual, a ver, ¿cómo es eso, profe? La ley periódica, ahí nos quedamos, ¿ya? Sí, ahí nos vamos a quedar en la ley periódica actual. Y la tabla periódica actual lo vamos a hablar la siguiente semana un poco más amplio, ¿no? ¿Sí? Que entren temprano, ¿sí? Ley periódica actual, bueno, ¿qué decía la ley periódica actual? La ley periódica, a ver, vamos a poner comillas, ¿no? ¿Qué dijo Moseley? Los elementos químicos están ordenados en función periódica creciente a su carga nuclear. Eso es lo que dijo realmente Moseley, ¿no? Que ya sabemos que la carga nuclear era el famoso número atómico. Pero eso fue después ya, ¿no? ¿Sí? Después, ¿no? Todavía en esa época se habla de carga nuclear, ya que hasta ahí se había descubierto el núcleo, pero todavía no se han descubierto los protones, nada. No, todavía no se han descubierto los protones. No, se han descubierto los electrones y el núcleo. Ya, ahí sería la ley periódica actual. ¿Ya? Sí. Ya, acá hay tres raíces más, ¿no? Todo esto, uno solo, ¿ya? Ahí está. Uno solo. Hasta ahí han escrito, ¿no? Sí. La tabla periódica actual, ya esta acá vamos a hablar la siguiente semana. ¿Quién desarrolló la tabla periódica actual? ¿Cómo fue la evolución? Vamos a discutir esto. Y también, bueno, acá hay lo que le dije, ¿no? Un problema de ensayo. Y acá los ejercicios de aplicación vayan haciéndolo, ¿ya? Porque ya subí el sistema, ya. Vayan haciendo eso. Esto vamos a hacer la próxima semana, con calma. Vamos a desarrollar. Y recién van a hacer la tarea, ¿ya? Ahorita todavía no he dejado tarea, primera clase, pero no. El día de hoy, ¿ok?